Hola, buen día, bienvenidos a un nuevo programa de Templando la Historia. Hoy veremos el misterio que circunda a la construcción de las pirámides. ¿Habrán sido los alienígenas, los antiguos habitantes de la Atlántida o quizás el pueblo cautivo judío? Quédense y lo averiguaremos. Un equipo de arqueólogos descubrió mientras estudiaba unos papiros descubiertos en 2013 la respuesta a uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Quiénes fueron los responsables de construir las majestuosas pirámides de Egipto? En contra de las versiones bíblicas, no fueron obreros judíos quienes levantaron estos monumentales mausoleos. Según Zingarelli, Heródoto postuló que los faraones utilizaban mano de obra esclava para la construcción de sus tumbas. La primera hipótesis ya había sido refutada también por los arqueólogos Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman en su libro La Biblia desenterrada, la nueva visión de la arqueología del antiguo Israel y el origen de los textos sagrados. Allí aseguraron que no pudieron ser construidas por esclavos judíos, ya que no encontraron registros arqueológicos del pueblo hebreo en Egipto que remonten a 4500 años, cuando fueron erigidas las pirámides de Giza. No encontramos ninguna pista, ni siquiera una sola palabra, sobre los primeros israelitas en Egipto, ni en las inscripciones monumentales de las paredes de los templos, ni en las inscripciones de las tumbas, ni en los papiros, escribieron Finkelstein y Silverman en sus libros. El descarte de otras dos teorías fue un poco más sencillo, debido a que no se han encontrado pruebas arqueológicas de ninguna época de la existencia de la ciudad perdida de la Atlántida, de la que muchos investigadores consideran una historia ficticia, que forma parte de una leyenda. Y en cuanto a la hipótesis que atribuye a los extraterrestres, todavía no se han hallado formas de vida inteligentes fuera de nuestro planeta que validen esta suposición. Egipto cuenta con más de 100 pirámides antiguas, entre las que se destacan tres formas principales: la pirámide escalonada, la pirámide romboidal y la pirámide clásica. A principios de la dinastía tercera, 2700 a.C., las tumbas reales construidas hasta este momento con una base rectangular, techo plano y muros laterales inclinados hechos de bloques de adobe o de piedra, se transformaron en monumentales pirámides escalonadas que eran organizadas con varias gradas, a modos de una gigantesca escalera que se elevaba hacia el cielo. La primera pirámide escalonada y la más famosa es la del faraón Zoser, que se encuentra en Saqqara, y cuyo arquitecto fue el erudito Imhotep, quien quiso crear un monumento que se remontara hacia el firmamento con la finalidad de simbolizar la ascensión del difunto soberano desde el mundo terrenal hacia el paraíso. La etapa siguiente de la evolución de las pirámides fue la construcción decretada por el monarca Senefu en la región de Dashur, la llamada pirámide romboidal o acodada. En este tipo de construcción, las caras monumento están conformadas por dos pendientes de inclinación decreciente en dirección a la cumbre. La última fase de la evolución de estas maravillas arquitectónicas son las pirámides clásicas de caras lisas, que se construyeron durante la dinastía cuarta, 2500 a.C. Las más célebres y mejor conservadas son las pirámides de Keops, alrededor de 2551 a 2528 a.C., Kefren, alrededor de 2520 a 2494 a.C., y Micerino, alrededor del 2490 a 2472 a.C., que fueron erigidas en la meseta de Giza, cerca del Cairo, actual capital de Egipto. También destacaba la pirámide de Deidefra, que llegó a ser 7 metros más alta que la de Keops, aunque fue desmantelada durante la época romana con la finalidad de convertirla en una cantera para usar sus piedras en otras construcciones. Con el paso del tiempo y de forma gradual, estos monumentales mausoleos dejaron de edificarse. Se dejaron de construir pirámides y las tumbas de los faraones se construyeron excavando la roca, utilizando el paisaje natural en lugar del traslado de bloques de piedra.
A partir del año 1500 a.C. se construyeron, esculpieron y pintaron las tumbas del Valle de los Reyes en la antigua Tebas, actual Luxor, y entre ellas se destaca la tumba de Tutankamón, afirmó la arqueóloga argentina Andrea Zingarelli, profesora de la Universidad Nacional de La Plata y directora del proyecto Amenose. En las últimas décadas, los arqueólogos fueron encontrando pruebas que proporcionaron las pistas sobre quiénes construyeron estos enormes mausoleos y cómo vivían. Zahi Hawass, uno de los más célebres egiptólogos del mundo, afirmó que los responsables de construir las pirámides de Egipto fueron obreros muy bien tratados. Llegó a esta conclusión después de haber encontrado un grupo de tumbas junto a las pirámides. Estos sepulcros alojaban a 12 esqueletos que estaban en perfecto estado de conservación. Los restos óseos fueron encontrados en posición fetal, con la cabeza situada hacia el oeste, los pies hacia el este, de acuerdo con las antiguas creencias egipcias de entierro de los difuntos. Los constructores de las pirámides no eran esclavos. Si lo fuesen, no estarían enterrados al lado de reyes y reinas, aseguró Hawass a la cadena BBC. Zingarelli ahondó en el tema. Se estima que unos 15.000 trabajadores construyeron las pirámides de Giza, entre las que participaban las expediciones en búsqueda de piedra caliza en la cantera y los que trasladaban y colocaban los bloques, explicó. En la misma línea que sus colegas, el arqueólogo y egiptólogo estadounidense Mark Lehner afirmó que centenares de hombres trabajaron en la edificación de los monumentos. En una excavación que realizó durante 1970, Lehner descubrió los restos de la ciudad que vivieron los obreros que trabajaron en las pirámides. Allí encontró gran cantidad de huesos de vaca y miles de espinas de pescado, y consideró que esta proporción de animales había servido para alimentar a cientos de trabajadores durante casi un siglo. En el pasado, los egiptólogos habían teorizado sobre la procedencia de constructores de las pirámides y habían concluido que eran peones agrícolas estacionales que habían llegado a un punto del año en el que no tenían labores agrarias para hacer, pero esta presunción quedó invalidada por el hallazgo determinante de unos papiros que ayudaron a convencer a los científicos sobre la existencia de estos obreros especializados. Conocidos como el Diario de Merer, los papiros fueron descubiertos en 2013 por los arqueólogos Pierre Tallet y Gregory Marot en el puerto de Wadi al-Harf, a las orillas del Mar Rojo. Estos documentos ayudaron a resolver uno de los misterios más antiguos sobre la edificación de los monumentos egipcios, porque revelaron que grandes grupos de trabajadores trasladaban toneladas de material hasta Giza para la construcción de las famosas pirámides. Entre las páginas de los papiros se encontró el manuscrito que correspondía a un capataz llamado Merden. En este documento, el encargado de los trabajadores narró el accionar de un grupo de hombres que llevó adelante la construcción de la Gran Pirámide. El manuscrito de Merer, que corresponde a la última etapa de esa edificación, detalla además cómo era el pago de los obreros y su alimentación, y de dónde provenían los materiales y cómo los transportaban hasta Giza. Según los papiros hallados en las orillas del Mar Rojo, un grupo de 200 hombres dirigidos por Merer transportaba la piedra caliza en barco por el río Nilo. A partir de la información provista en la documentación, se confirmó que las rocas eran transportadas desde la cantera de Tura hasta Giza. El traslado demoraba entre un día y medio o dos. Transportaban 30 bloques, de entre 2 y 3 toneladas cada uno, a razón de unos 200 bloques por mes, que llegaban al embarcadero ubicado en Giza, indicó Zingarelli. Además, la cuadrilla dirigida por Merer viajó por gran parte de Egipto y hasta el desierto de Sinaí para llevar a cabo diversos proyectos de construcción y tareas que el faraón les había asignado. El papiro también especifica que los trabajadores recibieron una dieta saludable que incluía dátiles, verduras, aves y carne, además de los pormenores de la alimentación
El documento describe cómo los miembros del equipo de trabajo recibían regularmente una determinada cantidad de tejidos que se consideraban como una especie de dinero en aquella época. Teniendo en cuenta que los huesos de los animales encontrados en el yacimiento arqueológico y las cantidades para saciar las necesidades nutricionales de los obreros, el equipo de investigadores estimó que se sacrificaron varios animales por día para obtener alrededor de 1.800 kilos de carne para alimentar a este grupo de trabajadores. Según los restos óseos encontrados, el menú incluía vacas, ovejas y cabras. Pero la prueba definitiva que terminó por convencer a los egiptólogos que se trataba de un grupo de trabajadores asalariados fue un detalle descubierto en los cuerpos de los obreros enterrados en las tumbas cercanas a las pirámides. Los arqueólogos encontraron que tenían los huesos curados. Este elemento sugirió a los expertos que estos individuos tenían acceso a la mejor atención médica disponible para la época. La doctora Zingarelli se refirió a los cuidados terapéuticos con los que contaron estos obreros especializados. Los restos humanos de los trabajadores encontrados en el cementerio al norte de la ciudad dan cuenta de enfermedades asociadas a grandes esfuerzos físicos como artritis degenerativas en las rodillas y en la zona lumbar. Además, se han encontrado costillas y huesos rotos con signos de haber sido reparados, dijo. En consecuencia, la atención médica recibida por los constructores de pirámides, combinada con la dieta equilibrada y la recepción de tejidos como forma de pago, llevó a los egiptólogos a concluir que los trabajadores no eran personas esclavizadas, sino obreros especializados. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, apoyen con un me gusta y nos vemos la próxima.